Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, hermano, le voy a pedir que vaya al libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel en el capítulo 16. Libro de Ezequiel, capítulo 16. El tema para esta mañana, una redención de amor. Una redención de amor. ¿Tiene Ezequiel capítulo 16? ¿Todavía no? Bueno, esperamos un momentito. Ezequiel capítulo 16, vamos a tomar el versículo 8. Nos dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿A cuánto le gusta hablar del amor? Qué poquitos, hermano. No están enamorados ustedes, ¿verdad? Ya llevan mucho tiempo casados. Deberían de seguir enamorados. Deberíamos de seguir enamorados. Porque el amor, dice la palabra del Señor, nunca deja de ser. El amor es para siempre. Dice la profecía, se va a acabar. Pero el amor no se acaba. Y el amor de Dios, más aún. Así que quisiera hablar acerca de esa redención de amor. A través de la palabra del Señor, nos damos cuenta cuánto Dios nos ama. Cuánto amor podemos encontrar en la palabra del Señor. Para algunos la Biblia les resulta un decálogo de mandamientos, de ordenanzas. Pero para el creyente, en cada uno de los párrafos que podamos tomar de la palabra del Señor, es una expresión de amor de Dios hacia el ser humano. Y eso, hermano, no lo podemos negar. Porque desde el principio el Señor nos dio libertad para elegir a cada uno de nosotros. Tanto nos amó Dios que no nos quiso esclavizar a nosotros, sino que nos ha dado libertad basada en el amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. El hermano ha establecido la redención en la palabra del Señor. Ahí la encontramos, hermano, que Dios se la dio al pueblo de Israel. Él habló acerca de esta redención. Y era, hermanos, porque el pueblo de Israel era único. Las propiedades de ellos eran únicas. Ellos eran únicos para Dios. Y Él quería que mantuvieran todo, su tierra, su parentela, su identidad. Y por eso, hermano, Él les establece este medio. Y vamos a ver a través de la palabra del Señor qué es la redención. En la definición podemos decir que redención es liberar a alguien del dolor o de una mala situación. Volver a adquirir algo que se había perdido. Conseguir mediante pago la libertad del esclavo o el cautivo. Comprar de nuevo una cosa que se había empeñado. Eso es redimir. Ahora, póngase usted cómo es que Dios lo redimió, en qué posición usted se encontraba.
cómo nos encontrábamos, cómo nos encontró Dios y por qué es importante que nosotros conozcamos acerca de la redención. Porque Dios, hermanos, proveyó en su palabra, estableció leyes acerca de esto. Y lo vemos en Levíticos capítulo 25. Para que veamos, hermanos, cómo Dios no se le escapan los detalles, sino que Él ya sabe y lo establece conforme al plan que Él ya tiene. Todo lo ordena conforme a ese plan. Habla Levíticos capítulo 25 en el versículo 25. Nos dice la palabra del Señor: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de tu posesión, de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Está hablando, hermano, acerca de la posesión de la tierra. La tierra Dios se la entregó al pueblo de Israel. Pero esa tierra ellos la debían de guardar por familia, porque así la repartió el Señor. Entonces Dios les dice: ustedes van a guardar esta heredad de una manera perpetua, para que no se cambie la tierra de una familia a otra, sino que van a tener esa oportunidad. Y cuando usted o un rico la adquiría, daba esa posibilidad de que el dueño antiguo la podía volver a recibir, a volver a recuperar. Pero también, hermano, no solamente con la tierra, también la palabra del Señor nos habla acerca de la perpetuidad del nombre de la familia. Quisiera que viera Deuteronomios capítulo 25. Deuteronomios capítulo 25. Nos dice el versículo 5 en adelante: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. El nombre, hermano, de las familias, Dios le da una gran importancia. Le da una importancia para que ellos mantuvieran ese orden. Hoy lo conocemos como las genealogías. Usted ve que la genealogía no se pierden, sino que sigue ese orden. Y para que ese orden no se hubiera interrumpido, Dios establece esta que ahora nosotros conocemos como leyes acerca de la redención, para perpetuar el nombre de las familias. Pues bien, nosotros conocemos una historia que se cumple de una manera literal lo que la palabra del Señor manda. Y eso nosotros lo vemos en el caso de Ruth. Usted recordará, hermanos, que Ruth era una moabita extranjera. ¿Cómo es que Ruth llega a Israel? Bueno, la palabra del Señor nos dice que llega a través de una familia de Elimelech y Noemí. Estos eran judíos, eran israelitas de la tribu de Judá, de Belén. Entonces, esto dice la palabra del Señor, que hubo una hambruna y decidieron moverse de Belén hacia Moab. A pesar de todas las consecuencias que usted puede conocer y puede saber acerca de Moab, de la relación que no se debía de establecer con Moab. Pero ellos se mueven allá. Pero sucedió que estando allá, los hijos de Elimelech y Noemí se casaron. Se casaron con una mujer llamada, para uno, ¿verdad?, Orfa, y para el otro, Ruth. Pero aconteció que Elimelech murió, y que murieron también los hijos de él, Malón y Kelión, se murieron. Y quedan estas tres mujeres viudas, desamparadas.
en una tierra para Noemí extraña. Noemí escucha que en el pueblo de Israel hay bendición, que Dios había visitado al pueblo de Israel y deciden moverse de Moab hacia Belén. Pero sucede que en el camino, Noemí, consciente de la condición de sus nueras, de que eran extranjeras y de que Dios les había mandado al pueblo de Israel que los moabitas tenían prohibido, tenían prohibido la entrada en la congregación de Israel. No podían ser parte de Israel. Entonces Noemí dice a sus nueras: regrésense a su tierra, regrésense a sus dioses, porque a donde nosotros vamos, ustedes no tienen esperanza. Ustedes son moabitas, ustedes están viudas y vamos hacia Israel y allá no van a ser bien recibidas. Ustedes, si siguen conmigo, dice Noemí, están condenadas a la pobreza perpetua, a no volverse a casar. Y usted lo puede leer, hermano, y ella se extiende en su explicación. Les dice: ustedes no tienen ninguna posibilidad. Y ahí en el relato encontramos que está esta discusión entre Noemí y sus nueras. Pero una dice de ella, decide irse. Se va, hermano, porque pues la suegra insistió en que la dejara. Pero hubo una mujer llamada Ruth que dijo: no, no me voy a ir. Ella estaba consciente de su condición y de lo que le esperaba al entrar a la tierra de Israel. No iba a ser bienvenida. No tenía la posibilidad de casarse. No tenía la posibilidad, hermanos, de poder adquirir riquezas, porque nadie iba a querer casarse con una moabita. Así que esta mujer se determina, toma una decisión firme, que la escuchó no solamente Noemí, que la escuchó Dios. Porque no, esta Ruth dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella, hermano, de esta manera se toma una decisión firme acerca de Dios. Ella dice: yo soy moabita, pero a partir de ahora yo soy una israelita, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La decisión que todo creyente ha tomado es decir: renuncio a este mundo, porque mi ciudadanía ya no está aquí. Mi ciudadanía está en los cielos. Cristo es mi Salvador. Gloria al Señor. Esa decisión la escuchó Noemí, como puede ser la decisión de aquel que no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Quizás nosotros podemos escuchar su decisión, pero más importante es que Dios la escuche. Porque nosotros humanamente poco podemos hacer por usted, pero Dios lo puede hacer todo. Pero debe de tomar una decisión firme, como la tomó Ruth, que dijo: pues yo renuncio a todo lo que soy y me voy con el pueblo de Israel. Me uno a ese Dios todopoderoso. Dios escuchó lo que Ruth dijo. Y hermanos, a partir de ahí ellas van caminando hacia Belén. Estando allá, ellas se vuelven a establecer, pero su condición no cambia. Ellas siguen siendo viudas, ellas siguen siendo pobres, y Ruth más aún es una extranjera. Pero Dios, hermano, tiene cuidado de cada uno de nosotros, de toda su creación y más de sus hijos, más de sus hijos.
Si usted, hermano, dirá, este no es mi país, no hay problema. Este país es de Dios. Y si es de Dios, es mío. Porque Él es mi Padre. El hecho de que hayan venido otros y hayan establecido leyes, eso no dice nada. Yo me someto a esas leyes, pero sé que voy a estar aquí hasta que Dios diga que yo esté aquí. No dependo de lo que digan ellos, porque mi confianza la he puesto en Dios. Entonces, hermano, Dios estableció leyes para los pobres, para las viudas y para los extranjeros, para que no fueran descuidados. Vamos a leer en el capítulo 24 de Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 24. Nos dice el versículo 19 en adelante. Dios hablando al pueblo de Israel. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Eso, hermano, hasta el día de hoy no cambia. Dios tiene cuidado del extranjero, de la mujer viuda y del pobre. No creas, hermano, que son los programas de beneficencia que los gobiernos puedan crear lo que van a solucionar el problema. Es que nosotros, hermanos, debemos de depositar nuestra confianza en Dios. Si usted es pobre, Dios le está diciendo que Él tiene cuidado de usted. Si usted es viuda, Dios le está diciendo que Él tiene cuidado de usted. Si usted es extranjero, Dios le está diciendo que Él cuida de cada uno de nosotros. Nuestra confianza, hermano, debe estar en Dios, porque los planes de Él son perfectos para nuestras vidas. Posiblemente para el pueblo de Israel le pareció extraño este mandamiento, pero vemos, hermano, cómo este mandamiento se cumple en la vida de estas mujeres, Noemí y Ruth. ¿Por qué? Porque ya estando establecidas allá en Belén, no crean que las recibieron con pan, con trigo, con todo lo que ellas podían necesitar. Siguieron sufriendo la pobreza. Entonces dice la palabra de Dios en Ruth capítulo 2, en el versículo 2, que Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Ellas, hermano, hay una disposición. Toma su condición. Soy pobre, soy viuda y soy extranjera. Pero voy a ir amparado en que ahora he decidido servir al mismo Dios que sirven los israelitas. Y voy a ir y me voy a someter, porque Dios ha dejado esta provisión para que yo pueda obtener mi alimento. No es que Dios dijo al pobre, a la viuda y al extranjero: denle todo lo que necesiten. No era así. Él les dijo: van a dejar parte de sus cultivos para ellos, pero ellos tienen que ir a recogerlo. Y ese es un buen ejemplo para nosotros, porque nosotros no estemos esperando que nos den todo. Tenemos que hacer nuestra parte. Y esperando, hermanos, que el trabajo que hagamos no va a ser en vano, porque también somos hijos de Dios. Y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que Ruth va a buscar el alimento, pero no esperando, hermano, a que le regalen, sino a que le dejen trabajar
y poder obtener su alimento. Lo que ella necesitaba y lo que también Noemí, su suegra, necesitaba. Ya Ruth estaba en las manos de Dios. Dios tenía el control de la vida de Ruth. Porque dice la palabra del Señor que esta Ruth, dijo ella, el deseo de ella era que la dejaran espigar en aquel en cuyos ojos hallara gracia. Usted y yo hemos encontrado gracia en los ojos de Jesús. Es por gracia, hermano, que hemos sido salvos por Él. No por méritos propios, no merecíamos nada. Pero un día reconocimos nuestra dependencia de Dios. Así que esta mujer se encamina y llega, hermano, a un lugar cuyo dueño dice que era Booz. Dice el versículo 8 del capítulo 2, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira, vi en el campo que siguen y síguela, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Mire la actitud de Ruth. ¿Por qué yo siendo moabita he hallado gracia en tus ojos? No se aprovecha en nada, hermano. Ella sabe su condición. Ella sabe que podía ser rechazada. Ella sabe que podía ser despreciada por un judío. Pero haya gracia en los ojos de Booz. Porque su petición fue, vaya yo y voy a espigar en aquel lugar en el cual yo halle gracia. Y ahí, hermanos, vemos que ella halló gracia en los ojos de Booz. Cuando Booz se presenta a Ruth, ella puede ver a un hombre rico, porque así lo dice el versículo 1 del capítulo 2, que Booz era un hombre rico. Tenía muchas propiedades. Bueno, ahí donde ella estaba segando era propiedad de Booz. Y él tenía criados. ¿Qué le da a entender esto? Que él era un hombre adinerado, muy rico. Pero para ella, para Ruth, esto no tenía ningún significado. No significaba nada. Porque posiblemente ella desconocía quién era Booz. Pero Noemí no desconocía quién era Ruth, quién era Booz. Ella sabía que en Booz estaba la solución a sus problemas. Ahí había un pariente que podía redimirlos. Y eso es bien importante, porque no tenían muchos parientes. Booz solamente era uno de dos oportunidades que ellas tenían. Y ella, hermano, sabe que este pariente es Booz. Es Booz el que las podía sacar de esa condición en la cual ella se encontraba. Pero con una condición, que Booz las redimiera. Habían 4 cosas que debía de cumplir un redentor. Debía ser de un parentesco cercano. Porque la palabra del Señor dice, cuando haya un pariente cercano, debía ser capaz de redimir. Pero la palabra del Señor nos dice que Booz era muy rico. Entonces, él podía comprar aquellas propiedades. Él tenía la posibilidad
de adquirirla. Pero también este pariente también debía ser un pariente libre, que no necesitaba ser redimido. No tenía necesidad de redención, pero él podía redimir. Ahora, hermanos, si hablamos nosotros de la redención, veamos la condición del que debe ser redimido. Porque para ser redimido, esta persona tendría primeramente que haberlo perdido todo. Y debía haber sido entregado a la esclavitud. Por eso era necesario que apareciera alguien que lo redimiera. En el caso de Noemí y de Ruth, habían caído en la pobreza. Eran pobres, no tenían ninguna propiedad. Entonces, la propiedad que ellas habían tenido o que su marido había tenido ya era de otro. Otro las poseía. Entonces necesitaban de alguien que redimiera. ¿Qué es lo que nosotros hemos perdido o habíamos perdido? ¿Quién nos había quitado eso? La palabra del Señor nos dice que cuando Adán y Eva pecaron, el hombre fue sometido a maldición. La mujer fue también caída en maldición. La tierra cayó en maldición. Y es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que toda la creación gime, porque necesita ser redimida. Necesita ser redimido. El hombre y la mujer necesitan la redención. Pablo dice en Romanos capítulo 7, en el versículo 14, porque sabemos que la ley, dice Pablo, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo fui entregado al pecado y esa libertad yo la perdí porque le cedí mi lugar a Satanás. Él, hermano, me tenía esclavizado en el pecado. El hermano es el que esclaviza y este mundo está esclavizado por Satanás. ¿Quién puede, hermanos, liberar al mundo de esa esclavitud? ¿Lo puede hacer otro ser humano? ¿Puede ser el ser humano redimido por otro ser humano? Nos dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 49. Salmos capítulo 49, me gustaría que lo leyera, hermano, bien importante este pasaje. Salmos capítulo 49 nos dice: los que confían en sus riquezas, el versículo 6, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Hay posibilidad para el ser humano? No. En las riquezas no existe. No hay posibilidad para el ser humano de ser redimido. Por eso dice que Jesús les dice en Juan capítulo 8, versículo 36, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo Jesús nos ha libertado, somos libres hoy. Libres para alabarle, libres para bendecirle, libres para exaltarle. Tenemos libertad por Cristo Jesús. Pero era necesario que apareciera ese pariente que nos redimiera. Y Dios no nos podía redimir. Solo Cristo. ¿Por qué? Porque era necesario que nuestra vida fuera rescatada con la vida de Jesús. Jesús, hermano, es el que toma el lugar nuestro. Por eso la palabra del Señor
Nos dice, hermano, en Filipenses capítulo 2, en el versículo 7. Dice la bendita palabra del Señor hablando de Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Jesús, hermano, tuvo que tomar aquella forma humana para poder identificarse con cada uno de nosotros, para ser semejantes a nosotros. Por eso la palabra del Señor nos dice en Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, hermano, tomó esa forma humana, esa forma caída, para poder ahora identificarse con nosotros, ser igual que nosotros, para en esa condición el poder redimirnos. Él de su voluntad se convierte en nuestro pariente redentor. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Era necesario que Jesús tomara la forma humana para que ahora nosotros poder tener esa posibilidad de ser redimidos. De otra manera no se podía. No había posibilidad para usted ni para mí. Así que Jesús es mi pariente cercano. Jesús es el que me ha redimido. ¿Por qué Él me ha redimido? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Él es poderoso. Acuérdese que Booz era el pariente que podía redimir. Pero si no tenía los medios para hacerlo, no lo podía hacer. Y Jesús, hermano, lo tiene. Dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, hermano, en el versículo 12, nos dice la bendita palabra del Señor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿dónde está ahora? Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hay poder en la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Por ese poder que hay en Él. Y porque Él, hermano, estuvo dispuesto a hacerse como uno de nosotros. No, hermanos, en que para Él haya sido fácil. Él se tuvo que humillar al hacerse como usted y como yo. Para Él es una humillación. Para Él es una humillación, aunque usted se crea lo que se crea. Pero para Dios es una humillación haberse hecho hombre. Porque así nos leímos en la palabra del Señor en Filipenses 2:7. Que Él se humilló en su dignidad, en su posición. Porque ahora le vemos ahí, dice, sentado a la diestra de Dios. Esa es la posición que Él le corresponde. Pero el venir a ser como usted y como yo, eso es una humillación. Aunque usted sea el más rico, el más guapo, para Jesús eso es humillante. Entonces, hermano, Jesús tiene el poder también para podernos redimir. Hermano, Él asumió nuestra deuda y la pagó con su vida. Él la pagó con su vida. Dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era ese? Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que, hermano, el diablo está derrotado.
Cristo tiene la victoria. Él lo venció en la cruz del Calvario y por esa victoria nosotros también somos libres para el Señor. Bendito sea su nombre. Él es poderoso. Que no le venga con cuentos el diablo. Él está vencido. Él le está vencido y si nosotros nos sometemos a Cristo Jesús, somos también. Por eso Pablo dijo, soy más que vencedor. No en su fuerza, sino en lo que Cristo ha hecho por mí. Amén. Gloria al Señor. Y no solo tiene el poder Jesús para hacerlo, sino que Jesús también está dispuesto. Él dijo, sí, yo redimo. Sí, yo quiero hacer libre a estos. Dice Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, en el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él, hermanos, quiso, Él quiere, Él está dispuesto a redimirnos. Él ya lo hizo todo. Él se entregó en la cruz del Calvario y ahora dice que Él se dio a sí mismo para redimirnos a cada uno de nosotros. Si usted no ha sido redimido es porque usted no ha querido. Pero Cristo Jesús le está diciendo en esta hora, yo me he entregado y he pagado tu deuda. Tú ya no eres un deudor. Tú eres libre porque yo lo he hecho. Yo he pagado por tus culpas. Hermanos, no podemos ser indiferentes a esas declaraciones de parte del Señor, de la libertad que Él nos ha dado. Porque dice la palabra del Señor que Él de una manera voluntaria, Él se entregó. A Él, hermano, no le obligaron. Él quiso hacerlo por usted y por mí. Cuán grande amor tiene Dios para con nosotros. Qué grande amor, hermano, el de Dios para con nosotros. Vea lo que dice Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, hermano, en el versículo 17. Dice la bendita palabra del Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mire el 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él dice, yo la pongo. Nadie me la quita. Así que si usted piensa que el diablo mató a Jesús, está equivocado. Lo mató su culpa. Lo mató mi culpa. Él la tomó para pagar por mí y por usted. Pero el diablo dice, está derrotado. El que tenía el imperio de la muerte, Jesús le arrebató y lo venció. Hermano, Jesús murió por usted y por mí. Él, hermano, quiso de su voluntad que usted y yo seamos un pueblo santo para Él, un pueblo libre para Él. ¿Sabe que Él es tan grande su amor para con nosotros? Porque Él no tenía necesidad de ser redimido. Usted y yo sí. Pero Él no. Si Él no venía, Él seguía siendo Dios. Si Él no lo redimía a usted y a mí, Él seguía siendo rico. Si Él no nos salvaba, Él seguía siendo poderoso. Él seguía recibiendo alabanzas, adoración por la eternidad y la eternidad. ¿Qué ganó Dios con usted y conmigo? Nada. Nada. Si el amigo se va sin Cristo en esta mañana, ¿quién pierde? ¿Dios? No. Él no nos necesita. A nadie necesita.
porque Él es poderoso. Él es poderoso, hermano. Pero fíjese usted cómo, a pesar de que no nos necesita, Él está dispuesto a entregarse. Él es libre. Él no necesita redención. Y miren lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5 nos dice la bendita palabra del Señor en el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quiénes eran los pecadores? Nosotros. ¿Quiénes necesitaban redención? Nosotros. Él no necesitaba. Él seguía siendo el mismo, porque en Él no había pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cuando Dios se separa de su Hijo, lo hace porque Él estaba cargando mis pecados. Él estaba cargando mis culpas. Él estaba pagando por usted y por mí. Cuando nosotros vemos, hermanos, las injusticias de este mundo, cuando vemos a una persona que quizás murió de una manera trágica, y nosotros decimos, pero ese hombre era bueno, ¿por qué se murió? ¿Por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué no mejor se lleva a un maleante de esos que anda ahí? Bueno, yo creo que usted a lo mejor es tan santo, ¿verdad? Que no ha pensado, no se le han venido ese tipo de pensamiento, ¿verdad? No, a todos nos pasa, hermano. Al ver las injusticias, nos indigna. Y decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta persona, teniendo todas estas buenas cualidades, viene a morir de esa manera? ¿Por qué se lo llevó Dios? Pero si Dios pensara así, Él nos da a su Hijo y nos mata a todos nosotros. ¿Ya se ha puesto a pensar en eso? Porque como, hermano, un hombre santo, puro, sin mancha, sin pecado, viene a morir por ustedes y por mí, que yo sí merecía la muerte. ¿No cree, hermano, que somos a veces injustos? No a veces, casi siempre, hermano. Injustos. Porque a pesar de que yo merecía morir, Cristo toma mi lugar. Vengo, el Señor me salva, pero ahora soy indiferente. No quiero vivir la vida cristiana conociendo la palabra. Me alejo de Él. No quiero servirle. Me da pena. Ni siquiera ando una Biblia. Porque no quiero que me identifiquen con una religión. No es que no se tiene que identificar con una religión. Se tiene que identificar con Cristo Jesús. Es con Él. Porque los discípulos no andaban una Biblia. Pero la gente los identificaba porque hasta en su forma de hablar se les notaba. No necesitaban ponerse ropas como las que andaba Jesús. La gente los reconocía por su conducta, por su manera de hablar. Más importante, hermano, mostrar una Biblia para que nos identifiquen como cristianos es mostrar el efecto que esta Biblia ha tenido en mi vida. Eso es lo más importante. Pero ni siquiera eso queremos hacer. Ni siquiera andar un libro. Porque nos avergüenza. Porque no valoramos lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Porque pensamos que nosotros somos tan grandes, somos tan buenos, que merecemos. Pero la palabra del Señor no dice eso. No merecíamos, dice la palabra del Señor, nada. Y dice Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. De ahí fuimos traídos, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que no puede ser comparada, hermanos, con nada. Ni siquiera el oro, ni siquiera la plata se iguala a la sangre de Cristo Jesús. No podemos vivir una vida indiferente, sabiendo ahora lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros y reconociendo, hermanos, la condición en la que nos encontrábamos. La palabra del Señor nos dice que Dios nos ha dado libertad. Él, hermanos, le dio libre albedrío a todo ser humano. Y el hombre puede decidir lo que él quiere hacer con su vida. Dios no lo obliga, porque Él quiere que lo amemos. Entonces, hermano, vemos en la palabra del Señor que el venir a Cristo Jesús es una decisión personal. Nadie lo obliga a usted. Y si alguien lo obligó, pues usted, hermano, no es salvo. Porque no es así. Si de su corazón no nació, entonces usted hizo una confesión mentirosa. Es usted el que debe desear que Cristo Jesús sea su redentor. Dice la bendita palabra del Señor en Ruth capítulo 3, el versículo 9. Ya, hermanos, ahí ya está todo preparado. Se había reconocido que Booz era un pariente cercano, que él podía redimir, que él también quería redimir. Ahora, hermano, le corresponde a Ruth, y dice el versículo 3 del capítulo 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ahora, hermano, Ruth va donde Booz y se acuesta a sus pies. Ahí está Ruth cuando Booz se despierta y la ve. Ella, hermano, toma una posición de humildad. Es en los pies de Booz donde ella pide a Booz, cásate conmigo. Eso es lo que le está diciendo. Cásate conmigo. Tú eres el que puede redimirme y yo quiero que tú seas mi redentor. Al leer la palabra del Señor, nos damos cuenta que Booz había hallado gracia, que Ruth había hallado gracia en los ojos de Booz. Pero él no podía, hermano, traspasar lo que estaba establecido. Él sabía que había alguien más que le podía impedir que él redimiera. Pero él quería redimir a Ruth. Pero esperó el momento hasta que Ruth fuera la que le pidiera que él fuera el pariente redentor. Dios ha hecho todo para que nosotros podamos ser redimidos, pero Él no nos va a obligar a que lo hagamos. Es usted de su voluntad que debe de venir a los pies de Cristo Jesús y decir, Señor, yo quiero que tú seas mi redentor. ¿Sucedió con usted? Así fue. Nadie nos obligó. Dice la palabra de Dios que Ruth fue de su voluntad, de su deseo de que Booz fuera su pariente redentor. Regresemos, hermano, a Ezequiel capítulo 16, donde nosotros empezamos. Ezequiel capítulo 16 nos dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tus tiempos era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. El Señor, hermano, un día se acercó a nosotros. Y en el tiempo en que Dios se acercó de nosotros, era tiempo de amores.
porque el amor de Dios nunca deja de ser para con la humanidad. Y hoy es tiempo de amor, porque el sacrificio ha sido ofrecido y la oportunidad para todo aquel ser humano que quiera la salvación está. Pero es Él el que debe decidir ir a los pies de Cristo Jesús. Porque dice la palabra del Señor: extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. ¿Qué fue lo que Adán y Eva hicieron cuando pecaron? Cubrirse. Cubrirse con lo que les proveía la naturaleza. Pero era una cobertura pasajera que no podía redimirlos de su culpa. Pero la cobertura de Dios cubre nuestra desnudez en la que hemos caído para siempre. Por lo tanto, hermano, amigo, no desperdicie la oportunidad que se le da en esta mañana de venir a los pies de Cristo Jesús. Él lo ha hecho todo. Él lo ama. Él quiere redimirlo. Pero es usted el que debe de decidir si quiere que Cristo sea su pariente redentor. Gloria a Dios. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.